número 10, clase número 10 de la materia Alabanza y Adoración, trimestre número 1. Bien, hermanos. Hoy en día, gracias a las redes sociales y a todo ello, con las apps de streaming, ¿verdad?, que tenemos, se puede hacer un cover o se puede grabar una canción personal. Yo quería mandarlas al infierno. Entonces, grabar una canción personal y la subes, ¿verdad?, a YouTube o cualquier plataforma. Se puede hacer muy viral si es que tiene una canción muy pegajosa, un ritmo muy pegajoso. Y eso puede hacer que llegue la fama a ti, te vuelvas muy conocido. Lo cierto es que hoy hay muchas canciones que no van hacia Dios. Solo son para emocionar, para engañar, para hechizar. Suenan muy bonitas. Yo a lo mejor vamos a hacer un copyright aquí. Aquí hice una lista para que las escuchen un poco. Vamos a analizar, voy a tratar de analizar hoy seis canciones. Vamos a ir analizando en lo que resta de estas clases, que restan más o menos unas 3. Algunas canciones o algunas son muy conocidas, otras tal vez las han escuchado, suenan muy bonito, pero hay que analizar lo que cantan. Dice Santiago 3.1, Santiago 3.1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Justo después del pastor, hermanos, justo después del pastor, siguen los líderes de alabanza. ¿Por qué? Porque son los líderes de alabanza quienes deciden qué enseñar a la iglesia mientras la gente canta. Entonces, en un programa de radio, allá en Estados Unidos, le preguntaron a John Piper de una letra de una agrupación llamada Hillsong, de una canción llamada What's a Beautiful Name, que significa cuán hermoso su nombre es. Creo que han escuchado esa canción. Cuán hermoso su nombre es, el Dios. Bueno, hay una parte en esa letra que dice que Dios no quiso el cielo sin nosotros, y por eso Jesús descendió a salvarnos, porque Él no quiso el cielo sin nosotros. Y el pastor Piper respondió de esta manera, La pregunta no es si el verso de esa canción es cierto por sí mismo, sino el efecto que tienen las personas. Esa es la verdadera pregunta que debemos hacernos. Por eso es muy importante saber qué cantamos, porque muchas veces, muchas personas se toman de eso para llevar su vida de tal manera. Y vamos a poner ahorita más adelante un ejemplo de eso. Puede ser, hermanos, que la misma verdad sea cantada en alguna ocasión en un contexto equivocado, pero no sea cantada correctamente. Dijo Piper, no estoy a favor de la letra que se está citando. Encaja muy fácilmente en una teología de un Dios que creó a los seres humanos porque se sentía solitario y luego salvó a la gente por la misma razón, ¿no? O sea, parece que como que Dios creó el mundo y creó todas las cosas porque pues no se quería quedar solo, se sentía solito. Entonces empezó a crear cosas. Y después esos se perdieron y ahora Dios lo va a salvar porque no quiere quedarse sin ellos. Pero eso agrede, hermanos, la simplicidad de Dios. Que Dios se basta a sí mismo. O sea, Dios no necesita de nada. Pero cantar eso agrede uno de los atributos de Dios. Y esta es una práctica poco usual, al menos, porque hoy en día nos fijamos en el ritmo, incluso damos por hecho que la canción es buena, porque la canta cierta agrupación, ¿verdad? Cierto cantante que ya tiene mucho renombre, y pues damos la letra por buena y el canto por bueno. Entonces, hermanos, no existe razón alguna
por la que una iglesia deba cantar canciones confusas o cuestionables. No existe razón alguna. O sea, bueno, no te fijes en los detalles, o sea, no seas tan fariseo. No, es que si no estamos cantando a otro Dios que no es el verdadero. Podemos decir, hermanos, que a partir del año 2000, la música cristiana se ha degradado en demasía. A partir del año 2000. Como que en los años 90, a partir del 87, 88, como que la música cristiana tuvo un despertar muy bueno. O sea, hubo muchas grandes agrupaciones y muy buenos discos. Que yo incluso todavía escucho, de los años 90. Ahorita si tú me dices, bueno, ¿qué disco me recomiendas para escuchar? Está difícil. Está difícil. ¿Por qué? Porque tienen canciones verdaderamente cuestionables. Hay que analizar. Entonces, ¿cuál es el fin de analizar en estas últimas clases de las canciones? ¿Cuál es el fin? Que entrenemos la mente. Ese es el fin. Hay que entrenar la mente, hermanos. Hay que entrenar la mente. No es solamente que canto, sino por qué lo canto. ¿Qué estoy cantando? Entonces, tristemente los cristianos solemos disculpar muchas letras equivocadas y nos quedamos callados, a punto de permitir que se incorporen a nuestros cultos de alabanza. Entonces vamos a comenzar por una canción que es de un hombre muy conocido, Marcos Witt, ¿no? El embajador de la música cristiana, según él, ¿no? Según él, porque pues a mí nunca me ha llamado. ¿Ok? Bien. La canción que vamos a analizar se llama Nada Especial, así se llama. Les voy a poner una parte de la canción, aquí la tengo. Hice esta playlist para que la analicemos. Les voy a poner solamente una parte, y después les voy a decir cuál es la parte que vamos a analizar. Ya en tu casa la puedes escuchar si quieres y analizar, y ya después dices que sí te llevó al cielo y no sé a dónde te llevó, ¿verdad? Entonces la voy a poner aquí para que la escuchen. Y van a ver cómo hay una parte que vamos a escuchar de esta canción que vamos a cuestionar y vamos a analizar, porque la dice así. A ver si aquí se... Ahí está. Dice ahí, quisiera yo ser un mago para traerte regalos delante de tus pies. Así se llama la dice, quisiera haber sido el dueño del mejor mesón de toda la región y darte mi mejor habitación. Mas no soy nada especial, no tengo mucho que podría dar, solo tengo este corazón. Y parece que no dice nada. ¿Cuál es el problema? El problema es que hace pensar que el día que Jesús nació pasaron todos los sucesos que narramos. Y eso es un error, porque el problema es que tenemos en la mente que ahí está el niño Jesús, y al lado la vaca, y el chivo, y el toro, y llegaron los magos, y le dieron de todo. Y vamos a analizar eso. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Lucas 2.8. Lucas 2.8. Hermanos, todo eso que vemos de la Navidad, y de que Jesús, y después llegan los magos, y los pastorcillos, todo eso, esa es una idea católica, Es una idea católica. Tenemos que analizar lo que dice la Biblia. Capítulo 2, versículo 8. Vamos a ver varios pasajes. Porque sí, no vas a decir, es que le cae gordo Marcos Witt. No. Así hay cosas que son cuestionables, ¿no? Que él ha hecho y que las justifica como que está brillando, pero nosotros vamos a analizar lo que él canta aquí. Y es un canto muy bonito, Lo escuchas y tú dices, ay, no, sí, qué bonito, basta para dormir. Pero hay que cuestionar lo que canta. Dice ahí, había pastores en la misma región
que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que sea para todo el pueblo, que os ha nacido hoy. Es decir, en ese momento nació Jesús, ¿y quiénes fueron los primeros avisados? Los pastorcillos. Pastores de ovejas, no de iglesias, pastores de ovejas. Sí, porque dicen, ay, no, Raquel fue pastora. Sí, de borregos, no de iglesias, de borregos. Entonces, ¿cuándo fue avisado los pastores? El mismo día. Vamos a ir más adelante. Luego dice, vamos a ver al mesonero, ¿no? Capítulo 2, versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, no fue en el mismo lugar donde no encontraron mesones, no fue el mismo día. O sea, llegaron allí, empezaron a buscar y se cumplieron. Ese es el punto de la canción, que todo lo encierra en un mismo suceso. Y eso es un error, Ese es un error, eso no pasó así. Llegaron primero, empezaron a buscar hospedaje, no encontraron, se cumplieron, dio a luz, y ese mismo día que se les fue avisado a quiénes, a los pastorcillos. Mateo capítulo 2, ahora. Ay, pastor, pero es que ese es ser muy escrupuloso. ¿Te gustaría que a ti te dijeran que tú naciste en no sé dónde y pasó así, así, asado, y no fue así? ¿Se dan cuenta, hermano? O sea, sí, o sea, parece, ay, es que son detallitos. Pues ese es el punto. Por si cuando tú vas a ser un coleccionista, ¿en qué te tienes que fijar cuando vas a comprar una pintura o una pieza de gran diseño? En los detalles. Si vas a comprar un jarrón de gran precio, lo que vas a hacer es que tienes el jarrón y lo pones a la luz, porque puede ser que esté resanado, pero la luz va a ver que está resanado. O sea, los detalles son lo que hacen algo valioso. Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén, porque así está escrito. A ver, pregunta. ¿Dónde llegaron primeramente los magos? ¿A dónde llegaron? Según el texto, a Jerusalén. No llegaron a Belén, No llegaron a Belén. O sea, ¿no se supone que estaban viendo la estrella? Entonces, ¿por qué llegaron a Jerusalén? O sea, otro error que otros tienen, ¿no? No es que llegaron ahí los magos. No, no fue así. Los magos vieron la estrella, sí, pero esa estrella los guió a Jerusalén. Y en Jerusalén empezaron a preguntar que dónde estaba el rey. Y entonces le dijeron que ¿dónde? En Belén, ¿no? Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo. O sea, que no fue en el momento que nació, ya había pasado tiempo en que los magos habían visto la estrella y estaban estudiando el tiempo. Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, versículo 8. Y cuando la halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y fueron a adorar, ¿no? Versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces, se fueron por otro camino, versículo 16. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños. ¿Qué? ¿Cuánto habían pasado entonces? Más o menos 2 años. Había pasado que los magos fueron a ver a Jesús.
No fue en el mismo momento, o sea, de que está el niñito y ya llegan los magos, y ahí el niñito Jesús ahí está, y le traen mirra, y no, 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 eso no pasó así. ¿Cuánto pasó ahí? Más o menos 2 años. Entre ese lapso pasó. Pues cantar de esa manera es un error, no estamos cantando la verdad. ¿Se dan cuenta? Hay dos detalles, hermanos. Para que ocurriese eso, que canta en la canción, la estrella tuvo que haber aparecido unos 2 años antes de que la estudiaran. O sea, que la estrella tuvo que haber aparecido, Jesús todavía no haber nacido, estudiar por 2 años y después ir a verlo, para que pasara como en la canción dice. Lo cual no fue así. La estrella primero los guió a Jerusalén y de Jerusalén los enviaron a Belén. Y la estrella señaló, o sea, tal vez ya en ese momento, 2 años, Jesús ya caminaba. Pero el problema de este canto es que tenemos la ideología católica. Ese es el problema. Que todavía seguimos pensando como la católica, que vas a ver ¿cómo se llama? El pesebre, y que ponen ahí en el parque, y en todo lo que hiciste antes, ¿no? De la Navidad y todo eso. No, hermanos. Si ustedes leen bien, se dan cuenta que no fue así. Bueno, ya, si tú quieres seguirla allí, pues está bien. Pero yo ya te dije que no. Vamos a ver otro punto. Una canción también muy conocida, yo he escuchado mucho. La canción se llama Como dijiste, se llama. Es de la autora Christine de Cree. Se los voy a poner para que la escuchen desde el principio, porque es... Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir, que no te quiera más de lo que me amas, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Yo creo que muchos lo conocen. Es un canto que yo he escuchado mucho. ¿Cuál es el problema con ese canto? ¿Cuál es el problema? El problema es que pone a Dios en un punto de un hombre que te puede amar más o menos cada día. Dice ahí, mueve el estanque en mi ser, úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. ¿Cómo? ¿Cómo? Y todos se enfocan en, sí, derrama tu gloria, pero estás diciendo que Dios es un hombre que tal vez hoy te ama más que ayer. A ver, para empezar, Dios no vive en el tiempo, para empezar. Segundo, Dios no ama como tú. Dios no es hombre. Entonces, ¿puede haber algo que pudiésemos hacer para que Dios aumente su amor por nosotros? La pregunta es, ¿eso es posible? ¿Dice la Biblia que hay que ganarnos su amor o que su amor por nosotros puede aumentar? La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, Dios nos amó cuando éramos sus enemigos. Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, ¿hay un amor más grande? Hermanos, Dios no siente amor, Dios es amor. Es el problema de este tipo de cantos. Sí, se escuchan muy bonitos y a lo mejor la instrumentación es muy buena, pero lo que dice rebaja a Dios a que es como yo. Esto significa, hermanos, que Dios no te ama menos mañana como los seres humanos, o te ama más
porque algo en él se conmovió. Es claro que no. Voy a citar varios versos sobre esto, hermanos, porque muchos hablan del amor, pero como les digo, no lo entienden. No entienden qué es eso. Un verso muy conocido. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, entonces, si su amor es eterno, entonces ahí dice el canto que no es eterno, que hoy puede variar y mañana sí, pasado no. Eso no es posible, hermanos. Jeremías 31:3, ¿no? Salmo 102, versículo 27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Pero tú eres el mismo. ¿No dice la palabra, Él es el mismo ayer y hoy por los siglos? Cantar ese canto sería decir que Dios cambia. Entonces decirle a Dios, ay, ¿cómo le hago para que me ames más? Es pensar que le cantamos a un Dios que es hombre. Y claro que no, sería ser un Dios falso. ¿Ten cuenta, hermanos? O sea, sí, la canción yo la escuché, de verdad, una instrumentación muy buena, de verdad, o sea, si yo digo que estás en un culto de alabanza y con eso así, no, sí, vas a sentir que se te mueve el piso. Pero lo que canta, nada que ver, hermanos. Vamos a pasar a otra. Esta canción es muy conocida. Muy conocida. No, yo creo que no necesito decirles cuál es porque siento que la han escuchado, ¿no? Esa canción ha tenido como 4 covers. Esa canción. ¿Cuál es el problema de esa canción? Bueno, voy a seguir con la letra, como sigue después de lo que les puse. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. ¿Cuál es el problema? Que da a entender que la manera de ver al Señor es a través de los sentidos y no de la fe. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. ¿Cómo? O sea, si no lo sientes, no está. Y las canciones de Adán Romero son muy sentimentales. Muy sentimentales. O sea, van a los sentidos. La intención del compositor al escribir su canción simplemente fue describir lo que experimentó alguna vez mientras adoraba. Yo no dudo que sintamos, hermanos. El problema es que cuando convertimos este tipo de experiencias en canciones y las interpretamos en público, por default, la letra cumplirá una función educativa ante quienes la escuchen. ¿Qué quiere decir? Que quieren sentir. O sea, yo no dudo que a lo mejor en ese momento estaba en una situación difícil. Entonces, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sí, yo entiendo a qué se refiere. Yo lo he vivido, pero no puedo cantar eso. Porque eso es una experiencia personal. Cuando esta canción dice que a pesar de que no pueda ver ni tocar al Señor, lo puede sentir, tácitamente está presentándonos los sentimientos y las sensaciones como equivalentes a que Dios está en un lugar. ¿Sientes a Dios? Él está contigo. ¿No lo sientes? Ah, bueno, puede ser que no. Ese es el problema de ese canto. Cuando se empatiza más el sentimiento que la fe, no le estamos ayudando a la iglesia, hermanos, a comprender adecuadamente el tema. El punto es que la presencia de Dios y las emociones no son sinónimos. El punto es que la presencia de Dios y las emociones no son sinónimos. El Señor en su palabra promete estar con el cristiano a pesar de lo que no lo sienta. Esa es la verdad. Mateo 28:20, ¿no?
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Ahora, vienen otras preguntas para analizar en este canto. Número 1. ¿Alguna vez te ha pasado que en un servicio de adoración no has sentido al Señor? A mí sí me ha pasado. Sí me ha pasado que alguna vez en un servicio de adoración no has sentido a Dios. Número 2. ¿Alguna vez has visto a todos alrededor llorando conmovidos, pero a ti no se te ha parado ni un vellito? O sea, que no sientes nada. Tú sientes como que yo estoy en pecado, porque todos los demás sienten y yo no. Número 3, otra pregunta que debemos contestar es, ¿qué has hecho cuando esto te ha pasado? ¿Qué empiezas a pensar? Empiezas a pensar que como no sientes, Dios no está, o Dios no actúa contigo, o a lo mejor tú tienes el corazón endurecido. No necesariamente. No necesariamente. Número 4, ¿confías de que Dios está contigo a pesar de que no lo sientas o comienzas a dudar? Recuerden otra vez, la presencia de Dios y las emociones no son sinónimos. No son sinónimos. Eso no tiene nada que ver. Debemos comprender, hermanos, que las emociones no son el parámetro. Las emociones no son el parámetro para determinar que Dios está en un lugar. Aunque todos estén llorando y desbordados de emoción y como dice la Biblia, ¿no? A tu diestra 1000 y a tu siniestra 10,000 caídos, ¿eh? Tú debes entender que Dios está contigo no porque sientes, sino porque así lo dice la Biblia. Tú debes creer lo que dice la Biblia, no lo que diga tu corazón, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Tú puedes provocar sentir, ¿eh? Tú puedes provocarlo. Vamos a ver, voy a darles un ejemplo, así claramente. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, ¿se acuerdan de este pasaje? Elías reta a los profetas de Baal y les dice que se les den 2 bueyes y escojan cada uno y el que responda por fuego, ¿no? Entonces, ellos dijeron, pues va, ¿no? Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no hablaba, pero no había voz ni quien respondiese. Y dice que ellos saltaban cerca del altar que habían hecho y se cortaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre. O sea, era una total fiesta. O sea, diríamos, ahí está Dios. Están saltando y cortándose y empujándose y respóndenos, van, respóndenos. Como esas cosas que no se luego en el YouTube, ¿no? Que fuego de Dios, aquí está haciendo fuego, 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 fuego. Entonces, ay, tócame, tócame. Pues yo me lo conozco más como Baal que como Dios, ¿eh? Yo lo veo más como Baal que como Dios. Era un completo relajo eso que estaban haciendo, donde pues en todo ese relajo se sentía Dios. Ahora, ¿cómo lo hizo Elías? Dice que llegó la hora de ofrecer el sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios. No saltó, ni se cortó, ni, ay, no, declaramos y grítale al diablo que él no tiene potestad sobre ti y que no, lo que te quitó el revoltón, el pulgón y el saltón, Dios te lo devolverá. Pues es que no. Entonces dice, cayó fuego del cielo de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Elías no danzó, no, porque voy a danzar porque David danzó.
ni entienden eso, pero bueno. No hizo tantas cosas que van hacia los sentidos, sino que oró y confió. El problema es que hay canciones de adoración que hablan sobre sentir a Dios que deberíamos reexaminar para determinar que le están comunicando a los creyentes. Preguntas como, ¿qué importa más, la fe o la emoción? ¿Sobrevaloramos más el sentimiento o la convicción? Hermanos cristianos que creen que las emociones son el parámetro de certeza para definir que Dios está con ellos, viven unas vidas muy inestables. Son cristianos que hoy vienen con la batería cargada y a la otra semana vienen todos derrotados, que no saben qué está pasando. ¿No dice la palabra Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la emoción vivirá, no, por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y la fe es creer. ¿Creer qué? Lo que dice la palabra. Entonces, ¿no podemos cantar algo que sentimos? Claro, podemos cantar que a nuestro Dios le amamos. Sin embargo, ese no debe ser el centro de la reunión de adoración. O sea, el punto de hacer una reunión de alabanza no es que sientan. Ese no es el punto, ese no es la finalidad. O sea, no podemos decir, es que cuando lloraron, entonces sí, Dios sí descendió. No, no. El punto de una reunión de oración es alabar, exaltar y reconocer a Dios lo que Él es. Ese es el motivo, hermanos. Entonces, ese es el problema de este canto. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Bueno, eso a lo mejor aplicaría para un ciego. Y el que no lo es, ¿qué? O sea, tenemos que ver. Aunque mis manos no puedan tocarte. ¿Te imaginas al ciego de nacimiento que lo envió Dios al estanque del Siloé? Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Eso no aplicó, hermanos. Él fue al estanque por fe. No porque sintió, por fe. Entonces, hermanos, el problema es ese, o sea, que a veces cuando no tenemos suficiente conocimiento, lo reemplazamos por el sentimiento. Ese es el problema. Cuando no tenemos suficiente conocimiento, lo reemplazamos por el sentimiento. Y pues bueno, llegamos a este punto. Vamos a pasar a otra. Una de una agrupación que se llama En Espíritu y en Verdad. Es una canción también muy conocida. Muy conocida. Y voy a ponerla, esta canción, nada más desde la parte final, que es la parte que nos interesa. Es la parte que nos interesa y que es cuestionable lo que cantan ahí. Es cuestionable. Y yo sé que muchos de ustedes la han escuchado. ¿Vieron el error? Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. A ver. ¿Significa que no era rey? ¿Cómo? O sea, nomás fue rey hasta que llegó a la cruz. De hecho, hermanos, este canto en Estados Unidos fue prohibido en varias iglesias. Varios pastores les dijeron que no podían cantarle la reunión de alabanza por ese tipo de fragmentos que tenían. Mateo 2:1.
a lo que dice. Vamos a rezar otra vez a los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Ah, pues no es rey. ¿Cómo? No dice ahí que el rey, pues ahí tiene 2 años, ¿no? Y dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Y ahí dicen que no, que es hasta la corona de espinas. Mateo 21:5. Decida la hija de Sión, he aquí tu rey, la entrada triunfal a Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna. ¿O no se supone que hasta la corona de espinas? Juan 12:15. No temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Entonces, ¿es rey o se hizo rey? Es obvio que Jesús es rey, no se hizo rey. Por lo tanto, cantar eso implica que Jesús fue un revolucionario. Como dijo Maduro, un antiimperialista que andaba ahí queriendo ser rey. No, no. Ahora cuestionaron al hombre a uno de espíritu y en verdad, y le cuestionaron sobre este fragmento del canto. De hecho, el que escribió este canto o esta canción es un hombre que radica en Guadalajara y se llama Speaker, y es un hombre muy sentimentaloide, es un hombre que es así como esos pastores nuevos que son chavos, ¿no? O sea, como que ya está todo calvito, pero pues bueno, se viste así con sus playeras así juveniles y toda la cosa, y ya saben, ¿no? Tienen ahora su púlpito, ya no es así, ya es una mesita así de cristal, y ponen ahí la tableta y se la pasan hablando como conferencistas, ¿no? Así es ese hombre. Él escribió esa canción, y él explica que se refiere a que Jesucristo se hizo rey porque él vino a quitarle el poder a Satanás, porque él reinaba sobre el imperio de la muerte, dice en Hebreos, ¿no? La cuestión es que ese verso está mal aplicado, porque si lo vemos Job, que es el libro más antiguo, vemos cómo Satanás no es rey de nada. Satanás hace lo que Dios le permite que haga, pero el que está reinando es Cristo. De hecho, vemos en el Antiguo Testamento cómo el Señor es el que reina. Entonces, cantar eso, hermanos, no es bíblico. No es bíblico. Y este canto lo he escuchado muchas veces, hasta que lo han cantado en campamentos. Y no es bíblico. Bien, hermano, vamos a pasar a otro canto más. De la misma agrupación, en espíritu y en verdad. El canto se llama Rey Humilde. Rey Humilde, así se llama el canto que vamos a analizar. Rey Humilde. Y esta, en las primeras letras de la canción. ¿Cuál es el error ahí? Dice ahí, sales de tu trono a tus atrios y observas toda la creación. Todo lo creado y por crear. Y por crear, todo eso es tuyo.
¿Qué es lo que falta por crear? ¿Faltará algo por crear? Porque ahí dice que a Dios como que le faltó algo, como que él está en stand-by, ¿no? Y va a crear otras cosas. Génesis 2:1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿A qué se refiere? Cielos y la tierra se refiere al universo. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Qué dice? Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El único verso que podría sugerir que Dios sigue creando puede ser el siguiente. Salmo 104. Es decir, vamos a buscarlo para que veamos a qué se refiere. Puede ser que este verso sí diga eso, pero ya analizándolo más a fondo nos vamos a dar cuenta que no dice eso. Salmo 104, versículo 27. Dice, todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano y se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Bueno, ahí dice, ¿no? Ahí dice son creados. Bueno, lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Cuando te alejas de ellos, se asustan. Si les quitas el aliento, mueren y se vuelven al polvo de nuevo. Pero cuando tú envías tu espíritu, ellos recobran su salud y así haces que la faz de la tierra se renueve. ¿De qué está hablando? Pues del ciclo de la vida. Los animales se reproducen, mueren, van a la tierra y sus crías pues, vuelven al mismo punto. A eso se está refiriendo el Salmo. Otros podrían decir, bueno, es que se refiere a la nueva tierra y el cielo. Nuevos cielos y nueva tierra. Bueno, analicemos la base de ese pensamiento. Romanos 8:19. Romanos 8:19, porque muchos dirán, bueno, es que Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra. ¿Eso dice Dios? ¿Eso dice la Biblia? Vamos a analizar. Dice ahí, Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿De qué está hablando Pablo en esta parte? Recuerden que el capítulo 8 está hablando de andar en el Espíritu, la vida cristiana. Y Pablo pone que la vida cristiana ahorita en el Espíritu es difícil en un mundo caído. En un mundo caído, la vida, andar en el Espíritu es muy difícil. Pero llegará el momento en que también la creación será que, no dice destruida, dice libertada. Libertada. Será redimida. Entonces, no podemos decir que va a ser creación, sino recreación. No creación, recreación. O sea, no es que cuando dice cielos nuevos y tierra nueva, no significa que Dios va a hacer otros cielos así y va a destruir todo. No significa eso. El pasaje no dice eso. Mira, Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice ahí, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos, ¿qué dice ahí? No dice de la nueva tierra, de la restauración de todas las cosas. Lo mismo que dice Romanos. Fue sujetada a vanidad y después será ¿qué? Libertada en la manifestación de los hijos de Dios.
de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Lo está creando Dios nuevos cielos? No se refiere a eso. Bueno, otros podrían argumentar, bueno, se refiere al nuevo hombre en Cristo, al nuevo hombre. Bueno, voy a leer dos pasajes con respecto a esto. Romanos 8:28, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para qué los predestinó? Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿De qué está hablando el pasaje? Que Dios utiliza todas las cosas que vivimos y a través de la palabra, la oración y el andar en el Espíritu, maduramos y somos hechos a la imagen de Cristo. De eso está hablando. Efesios 2:10. Aquí sí lo dice claramente, ¿no? Aquí sí lo dice claramente y pues vamos a analizar un poquito más el pasaje. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, ahí lo dice, pastor, ¿viste? Creados. La palabra aquí creados significa como un proceso de fabricación, ¿Cómo es un proceso de fabricación? De la nada tienes materia prima y de esa materia prima que vas haciendo un proceso donde vas haciendo un mueble, un aparato, pero tienes una materia prima. A eso se está refiriendo. O sea, creado no significa crear de la nada. En este pasaje no. En el libro del Génesis sí es crear de la nada. Solamente Dios puede crear. El hombre solamente transforma. Dios crea. Entonces, cantar todo lo creado y lo que creará no es bíblico. No es bíblico. Lo que aquí está diciendo Efesios 2:10 es que estamos nosotros aquí y Dios está que trabajando con nosotros como una fábrica para hacernos como a la imagen de Cristo. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. De hecho, el contexto lo dice, ¿no? El versículo 1 empieza a hablar sobre que estábamos muertos en delitos y pecados y seguíamos la corriente de este mundo y éramos por naturaleza hijos de ira, pero Dios con su gran amor que nos amó, nos buscó, nos salvó y por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no de nosotros, pues es don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Ahora sí, en ese proceso de que Dios nos llamó, nos transformó, nos redimió, nos hizo nacer de nuevo para andar en vida nueva, no para crear otra cosa. No tiene sentido ese canto. Entonces, hermanos, cantar que Dios le faltó crear algo, pues contradice el Génesis. Vamos a ir por la última. Otra de Christine. Esta canción, hermanos, ganó el premio a la canción del año 2021. Ganó el premio a la canción del año. Se convirtió en un hit inmediato cuando salió. Se llama ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Así se llama. Les voy a contar un poco de cómo surgió esta canción, supuestamente. Vieron la primera que estudiamos, es de esta misma artista. Dice que cuando ella estaba cantando eso en un lugar, de repente se le vino un canto espontáneo. Un espontáneo es algo que no está en letra, que simplemente en ese momento empieza a cantar. Y que empezó a cantar esto. Empezó a cantar que dónde está el Espíritu del Señor y dónde está el Espíritu del Señor. Y dice, cuando acabó el culto, uno de sus amigos se le acercó y le dijo que, pues, que ese canto no lo había escuchado y que pues, le pasara la letra para que lo grabaran también. Y ella dijo, no, pues sabes que es un canto espontáneo, yo no lo tengo. Dice, no, pues vamos a escribirlo porque Dios te lo dio. Y hermanos, hay que tener cuidado con eso, de que no, es que Dios me inspiró para eso. Mira, no dudo que Dios te pueda dar una idea, pero pues si yo puedo decir que
Dios te inspiró esto, entonces me está diciendo que Dios se equivocó y no tú. Recuerden que ya no hay palabra autoritativa, hay palabra que debe ser juzgada. Ya no hay palabra autoritativa. Entonces escribieron la canción, escribieron todo, y entonces sacaron este hit. Este hit fue algo como que un sencillo cover, así por fuera. Y tuvo mucho éxito este canto. Lo que nos interesa es el principio del canto, o de la canción, y la vamos a analizar como último punto, aquí en este último canto. Como les digo, podemos analizar muchos. La próxima semana vamos a analizar otros que es muy claro el error de cómo cantan. Pero se dan cuenta que hay muchos cantos que son muy famosos, conocidísimos, pero solamente eso. ¿Cuál es el error? Pues dice, donde está el Espíritu de Dios soy libre. Donde está el Espíritu de Dios hay paz. Donde está el Espíritu de Dios soy sano. Sé que el Espíritu de Dios viviendo en mí está. A ver, el verso es tomado de 2 Corintios 3:17, ¿no? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. ¿De qué está hablando Pablo en ese pasaje? 2 Corintios capítulo 3. ¿De qué libertad está hablando Pablo? De la ley. Está hablando del ministerio del nuevo pacto, que él fue hecho ministro de un nuevo pacto. Y que así como Moisés subió al Sinaí y bajó y puso un velo en su rostro porque su rostro resplandecía, y así cubrió una gloria que había de perecer, nosotros somos de un pacto que es más glorioso que el anterior. Por lo tanto, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿De qué? De la ley. De la ley. A eso está refiriendo Pablo. De la ley. Pero hay afirmaciones aquí que no están en las Escrituras. Donde está el Espíritu del Señor. Como si fuese y viniese, ¿no? O sea, si aquí está, aquí hay libertad. Y si no, o sea que el problema de México es que no está el Espíritu de Dios porque por eso no hay libertad. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora. O sea, no es donde está el Espíritu, no, el Espíritu mora en mí. No es donde está el Espíritu del Señor, o sea, ¿cómo? O sea, puede haber gente donde vamos a una casa y entonces ahí como el Espíritu va conmigo, ahí hay libertad. ¿De qué?
sea, por decir, si el Espíritu mora en ti, siempre sientes paz. Siempre sientes paz. O sea, nunca hay tribulación, nunca te afecta nada, nunca te aflige nada. Donde está el Espíritu de Dios, ahí eres sano. O sea que nunca debe haber enfermedad. Vamos a compararlo con Cristo, ¿no? En Lucas 4, vemos esto, dice, Jesús, versículo 1, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y por 40 días era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, y pasados los cuales tuvo hambre. Tener hambre es falta de paz. Has tenido hambre y que quieres comer ya. Y te sientes como desesperado, que tienes hambre, que ves la cabeza, como que cualquier ruidito fuerte te causa malestar. No que donde está el Espíritu de Dios allá hay paz. Bueno, a lo mejor estoy exagerando. Entonces, toda la vida de Cristo, recuerden que toda la vida de Cristo fue en el Espíritu, Toda la vida de Cristo. Jesús nunca perdió el Espíritu, Jesús nunca pecó, y Jesús tenía todos los dones los tenía él. Mateo 26, 36. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. ¿Cómo? ¿O no que donde está el Espíritu de Dios allí hay paz? ¿Cómo lo hacemos ahí? Y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste. No, o sea, a Jesús se le fue el Espíritu, lo cual es una blasfemia, que yo diga eso. Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué pasó? ¿O no que donde está el Espíritu de Dios hay paz? ¿Cómo lo hacemos ahí? O Jesús no tenía el Espíritu de Dios allí. Eso sería gnosticismo, Lucas 22, 39. Es el mismo relato. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estaba en agonía. Entonces, ¿dónde está el Espíritu del Señor? Ahí hay paz. ¿Cómo? Si estaba el Espíritu del Señor ahí, sí. ¿Sabes a qué lo estaba impulsando? A orar. Porque en esa humanidad de Cristo había debilidad. ¿Cuál? Saber que la hora había llegado. Y el Espíritu Santo lo impulsaba a orar. Entonces, el Espíritu Santo habita en nosotros, pero eso no implica que siempre haya paz. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero eso no implica que siempre haya paz. Que jamás nos sentiremos tristes, que jamás nos sentiremos en una situación difícil. Sí, muchos premios para esa canción, pero dice cosas que no son verdad, que no van de acuerdo a la Escritura. Donde está el Espíritu de Dios, soy sano. ¿Y qué hacemos con estos versos? A ver, 1 Timoteo 5:23. Y no bebas agua, sino un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. No, Pablo debió haber dicho, Timoteo, tú no tienes al Espíritu de Dios, porque si no serías sano. El punto más alto de todo esto. 2 Corintios 12, ¿no? Donde Pablo habla de que tiene un aguijón y que le ha rogado a Dios que se lo quite, y Dios le ha dicho,
tú no tienes mi espíritu. Así le dije, no, le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Debilidad es estar enfermos, ¿eh? ¿Eso es debilidad o no? Entonces, ¿cómo? Otro verso. Gálatas 4:12. Enseñamos lo que dice este pasaje. Gálatas 4:12 dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Qué enfermedad tenía Pablo ahí? Una enfermedad de los ojos. No, Pablo no tenía el espíritu. Es absurdo. Es absurdo. Sí se escucha muy bonito. Y no, si yo creo que Dios puede sanar. Sí, yo también creo que Dios puede sanar. Sí, yo sí creo. Pero el hecho de que yo lo crea no quiere decir que Dios está obligado a hacerlo. Segunda Timoteo 4:19, otro pasaje más. Con eso voy terminando. Saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Entonces, ¿cómo? ¿Es verdad el canto o no? Lo voy a volver a leer. Donde está el Espíritu de Dios soy libre. Donde está el Espíritu de Dios hay paz. Donde está el Espíritu de Dios soy sano. Sé que el Espíritu de Dios viviendo en mí está. Espíritu Santo cae con fuego y consume lo que no es tuyo. A ver, voy a decir otra cosa. Cuando dice que cae con fuego, ellos asumen que significa el Pentecostés. Pero casi siempre, cuando en la Escritura se habla de que un Espíritu Santo y fuego, habla del infierno. Eso lo ocupó Juan el Bautista. Detrás de mí viene uno que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Recuerden que el Evangelio son ambas cosas. Una es salvación y otra es perdición. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, o sea, no se refiere a fuego de purificación, se refiere a fuego de castigo. Entonces, Espíritu Santo cae con fuego y consume lo que no es tuyo. O sea, está asumiendo el coro, está asumiendo que la enfermedad no es de Dios. Está asumiendo que la tristeza no es de Dios, que el sufrimiento, por eso viene el Espíritu Santo y lo quema. No tiene razón de ser ese canto, hermano. No tiene razón de ser. Sí, muchos hits y muchos premios, pero analícenlo bien, hermano. No tiene razón de ser el canto. Pero bueno, como dice otros pastores por ahí, ¿no? Pues cada quien su religión. Dicen, no, pues yo voy a seguir cantando porque a mí me gusta, me lleva a Dios. No sé cuál Dios, pero también que te siga llevando a Dios. Pero aquí lo vamos a dejar, hermanos. Estos 6 cantos los analizamos. Falta analizar otros más, pero aquí lo vamos a dejar.